Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Garriga desde 77 Fit Media, otra vez en la comodidad de mi hogar para haceros un vídeo que francamente me apetece muchísimo hacer y que quiero que sirva más como homenaje y reconocimiento a todos y todas los y las valientes que habéis completado el primer ciclo de acumulación con los resultados que hemos visto. Porque sé que para muchos puede ser incómodo este ciclo de acumulación. Luego, lo cierto es que realmente los feedbacks que recibo es que a la gente le encanta este tipo de trabajo como más analítico, más aislado, pero sobre el papel no es tan atractivo como el CrossFit canónico de Metcons, de interválicos y de barbell cycling y strongmans y cosas por el estilo más que yo ubico más en verano, ¿no? Entonces quiero hacer este vídeo sobre todo para hacer un reconocimiento, no voy a decir nombres por si acaso, pero para hacer un reconocimiento a todos los que habéis pasado por el primer ciclo de acumulación que hemos estado trabajando durante 6 semanas, habéis conseguido unas mejoras, unas PRs tanto en halterofilia, en fuerza y sobre todo en gymnastics increíbles, y quiero hacer este vídeo para, uno, agradeceroslo y segundo, reconoceros públicamente que el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho es increíble. Y el tema es que ya con Chete, que es quien me ayuda a programar ya desde hace tiempo, tenemos programado hasta, no con todas las piezas, pero sí la estructura de lo que va a ser el ciclo, toda la primera parte de la temporada hasta quarterfinals, ¿vale? Esta es la verdad, tenemos hasta quarterfinals la estructura. Y planteamos un primer ciclo de acumulación con el cual partíamos de 2 meses con antelación del año pasado. Hemos empezado 2 meses antes este año, ¿vale? Que esto también lo estuvimos traqueando el otro día. Hemos empezado la primera acumulación 2 meses antes que el año anterior. Entonces, lo que hemos tenido es la oportunidad de introducir una nueva acumulación, una acumulación totalmente distinta a la primera acumulación que hicimos el año pasado, que es la acumulación más pura, limpia, de interferencias y desprovista de cualquier tipo de cosa que no sea el elemento en sí que hemos hecho jamás en la historia. Y intuíamos que este tipo de trabajos es un trabajo que ayuda muchísimo a la mayoría, no nos engañemos, atletas con 50 chest to bar unbroken en España, incluso en Latinoamérica y España, hay muy pocos, esa es la verdad. Lo normal son atletas que están entre las 6 chest to bar y las 20 chest to bar, por decir alguna cosa, que hacen un muscle up 2, 3, 5, 6, pero no hacen 15 muscle ups ni 20 muscle ups unbroken. Atletas que, bueno, pues más o menos os hacéis un perfil, ¿no? Entonces, creíamos que habíamos hecho una primera acumulación que era brutal, ¿vale? Sobre todo para ese tipo de atletas que estaban en este momento, en el momento de tengo los elementos desbloqueados, pero necesito poder destinar tiempo a perfeccionarlos y a mirarlos, a poderlos analizar y a poderlos mejorar sin ningún tipo de elemento que me estorbe entre medio. Y evidentemente que el CrossFit transcurre. Muy pocas veces vas a encontrar una serie de chest to bar unbroken y ya. No, ya sabemos que los chest to bar van con thrusters, evidentemente. Pero es lo que digo siempre, igual que quien quiere mejorar la carrera no pretende mejorar la carrera mediante haciendo Nancy solo, o sea, primero, pues contrata a un coach de carrera, intenta trabajar mucho la carrera, la técnica, tiradas largas, tiradas cortas, trail, subida, bajada, series de sprint, series de fartlek, o sea, todo tipo de la amalgama completa del entrenamiento, pues en este caso de atletismo, que se le pudiera ocurrir a su entrenador, y eventualmente poco a poco ir introduciendo elementos más crossfitters hasta acabar desarrollando una programación de CrossFit con carrera, pero viniendo de la carrera más pura y más limpia. Entonces decidimos hacer lo mismo ya hace tiempo que estamos haciendo lo mismo con muchas cosas en determinados momentos de la temporada, y luego ya se le introduce el CrossFit puro y lo decidimos hacer con gymnastics, pero de una forma súper pura, súper cruda. Y bueno, como veis los resultados, pues aquí he hecho un pequeño cuadro más o menos con alguna de la información que he podido ir traqueando. Esta información es solo de la gente que hace la RX Plus y me ha ido mandando los feedbacks por mail del antes y del después de sus series de máximos gymnastics unbroken. Y vemos que hay mejoras del 100%, o sea, gente que empezó con un número determinado de gymnastics del que sea y llegó a duplicarlo en tan solo 6 semanas. Y este vídeo es básicamente una manera de deciros, tíos, tías, me quito el sombrero porque lo que habéis hecho, o sea, la parte que relativa a mí y a Chete, que es la de programar, es muy fácil. Lo difícil es colgarte 2 veces por semana, hacer chest to bar 2 veces por semana en un contexto parecido, ponerte del revés 2 veces por semana y hacer handstand push-ups en un contexto parecido. Eso es lo difícil. Y realmente quien ha respetado el ciclo y quien le ha puesto las horas y la voluntad, las mejoras han sido cercanas al 100% en muchos. Y mientras yo hablo, espero que entre medio estén habiendo imágenes, sobre todo hemos estado traqueando
aquellos que considerábamos o creíamos que por el nivel en el que estaban, tanto de RX Plus como de los niños y niñas que tenemos en el gimnasio que están haciendo ya CrossFit de competición con entre 14 y 16 años, consideramos que por el nivel que tenían podían llegar a mejorar muchísimo. Y como os digo, el trabajo es especialmente bueno para estas personas, que intuyo y creo saber con bastante certeza que es un 80% del competidor de CrossFit habitual, que está muy lejos de los top 10 de cada país. Y aparte, una de las cosas que tenemos que creo que nos hace bastante particulares en cuanto a programación es que tenemos muchos conejillos de India, si se me entiende la palabra desde todo el cariño del mundo, y no es la gente que paga 50 euros por la semipersonalizada online, no, es toda la gente que entrena en planes que yo les llamo soldados, ¿no? Es gente que a la que le dices, haz esto y lo hacen, y luego a lo mejor tendrán el nivel que tienen, pero son soldados. Y ahí tenemos un banco de pruebas brutal para experimentar estas cosas que sobre el papel diría, ¡buah! Es que si programas esto, es que va a ser un coñazo. Y luego lo programas y no solo no es un coñazo y se lo pasan de puta madre, sino que además la mejora, como os digo, es del 100%. Y ahí es donde entra todo este grupo de teens que os digo, de chavales y chavalas de entre 14 y 16, 17 años que tenemos, que están dispuestos, pues sí, a coger las chest to bar y durante 6 semanas trabajar solo las chest to bar, haciendo chest to bar y a ir incrementando el volumen, ir mejorando y refinando la técnica de las mismas. Y no nos engañemos, si empiezas el ciclo con 15 chest to bar unbroken y terminas el ciclo 6 semanas más tarde con 30 chest to bar unbroken, por mucho que no tengas todavía trabajada la interferencia chest to bar thrusters, tienes mejores chest to bar ahora que hace 6 semanas, sí o sí. Y este es el punto que me cuesta hacer entender y que este año hemos introducido ya cambios. Esto solo para repasar. Este año había 2 tipos de gymnastics, que aparte es un currazo de programación que te cagas. La de perfeccionamiento, que era para la mayoría de atletas del mundo, que son todos estos que están por debajo de las máximas que establecimos, y luego el trabajo grinding, que era para unos pocos escogidos que estaban trabajando pues con reps unbroken muy altas. Por poneros un ejemplo, 50 chest to bar unbroken, ¿vale? Entonces, los grinding sí que trabajan con interferencia desde el día 1, porque ya no varía tanto de tener 50, tener 55 chest to bar unbroken. Entonces, los grinding tenían interferencia en cada uno de los elementos, pero seguíamos respetando el estímulo acumulación, es decir, mediante esa interferencia que, por ejemplo, en handstand push-ups era aguantar en overhead hold las dumbbells, ¿no? Por poneros un ejemplo. O en chest to bar era thrusters, la interferencia de thrusters. Mediante respetar esa interferencia que sabemos que es jodida, ir acumulando cada vez más repeticiones sin la necesidad de aumentar la intensidad, que ese es el problema, que en CrossFit siempre aumentamos el volumen y siempre trabajamos con intensidad alta. Entonces, si aumentamos volumen y mantenemos la intensidad alta, pues lo que tenemos es la receta del fracaso. Entonces, esto lo que le da al atleta, que insisto, ya no está en grinding, que es ese 20% de élite, sino que está en la mayoría de la humanidad, que están en perfeccionamiento, tengo masas, pero todavía no me salen muchos, tengo handstand push-ups, pero todavía no me salen muchos, me salen con el AppMat. Vale, en lugar de hacer chest to bar reventado de brazos después de hacer, yo qué sé, 50 calorías de remo acumulados o 70 calorías de remo acumuladas en un WOD y hacerlas a 160 pulsaciones, que vas a hacer lo que buenamente puedas, vamos a trabajar durante un periodo de tiempo, que tampoco tiene que ser todo el año, sino un periodo de tiempo determinado, esas chest to bar aisladas, ¿vale? Te van a permitir engrasar mucho más el movimiento, te van a permitir conocer mucho más el movimiento y te van a permitir acumular muchas más reps en ese movimiento, que luego ya podrás mezclar con otras cosas, pero con una base muy buena. ¿Y esto en qué se traduce? Pues mirad, he cogido básicamente chest to bar y handstand push-ups estrictas, uno de los 2 días que había de chest to bar y handstand push-ups estrictas, y en qué contexto, y yo os he pongo aquí, me da igual, el ciclo entero de uno de los 2 días que había de estos gymnastics, ¿vale? Para que veáis. En chest to bar, espero que salga por aquí sobreimpresionado de alguna forma, partíamos de 16 series al 10% con descanso de 15 e íbamos bajando las series pero incrementando el porcentaje. Era un porcentaje que se calculaba respecto a tu máxima anterior de chest to bar unbroken, que si no tenías la podías calcular en la primera semana de ciclo. Entonces bajas de series, aumentas el porcentaje de reps en cada serie y aumentas un poquito el descanso. Entonces, si ponemos cogí como ejemplo a alguien que tiene 20 chest to bar unbroken, ¿vale? Que es un número más que decente, pero lejos todavía del grinding, ¿sí? Esa persona que tenía 20 chest to bar unbroken, la primera semana realizaba 32, acumulando series de 2 en 2 con descanso de 15. Sí, es solo series de 2, pero es que
¿A partir de cuándo se empieza a refinar el butterfly? Es a partir de la segunda chest to bar. La primera es fácil de hacer, la difícil es la segunda. Es donde la mayoría de personas se encallan. O sea, hay mucha más diferencia entre pasar de 1 a 2 que de 2 a 5 o de 2 a 10 incluso. Y entonces a partir de aquí seguimos el ciclo. Segunda semana, 36 acumuladas en series de 3. Cuarta semana, 40 en series de 4, 48 en series de 6, 56 en series de 8, hasta terminar la última semana con una máxima de chest to bar. Y si miramos un poco parecido el ciclo de handstand push-ups estrictas, una de los dos trabajos semanales de handstand push-ups, tenemos una primera línea de trabajo en la que cada semana hacíamos 3 de 10 de handstand push-ups estrictas, pero cambiando el tiempo. Esto es muy importante, porque, y cambiamos a 4 de 10 en la tercera semana. A veces no es necesario acumular más reps, puedes acumular más tiempo de exposición a la rep, que en el fondo lo que estás es aumentando también el tiempo de exposición de trabajo. Vale, entonces lo que hacemos era jugar con este tiempo, que era, pues, sabéis que el primer número es la bajada, el segundo número es el tiempo que estás abajo en la handstand push-up en este caso, el segundo número es la subida y el tercer número es el tiempo en extensión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, semana 3 tenemos handstand push-ups 3 de bajada, 0 abajo, 3 de subida, 1 arriba. Pero es que la semana 5 teníamos 3 de bajada, 2 abajo, es decir, imposibilidad de rebotar, 3 de subida, 1 arriba. Claro, evidentemente, gente que puede hacer esto RX, es decir, plano, es imposible, pero ya lo poníamos en las notas. Colócate el beneficio, el número de upmats y discos que puedas mantener este tiempo y respetar este número de reps. Entonces, el objetivo también era empezar la primera semana con un estándar, digamos, yo qué sé, a lo mejor empiezas la primera semana con disco de 10 y upmat gorda. Y conseguías cerrar el ciclo solo con upmat. Y luego un segundo trabajo ese mismo día en el que ya se trabajaba lo más parecido a RX posible, ¿vale? Con 10 series cada día de 8, 10, 12, 14 y 15 o 16 segundos de máximas handstand push-ups estrictas a máxima velocidad sin rebotar y sin impactar con la cabeza. Entonces, veis, ahora ya sí, con un ejemplo o dos en este caso, que aparte de esto estaba de cada ejercicio distinto y a veces por 2 veces por semana, y además teníamos que hacer el grinding y el perfeccionamiento. O sea, opciones había muchísimas y muy variadas, o todo lo que se puede variar teniendo solo un elemento con el que jugar, ¿vale? Y el resultado, por mucho que intuyéramos que podía ser bueno para la mayoría de personas, insisto, que están en el grupo de perfeccionamiento, que no me cansaré de decir, sois la puta mayoría, el resultado ha sido extraordinariamente superior a lo que cualquier tipo de expectativa podría haber esperado. Y ahora pues ya estamos a punto de empezar la segunda acumulación, que empieza la semana que viene. Luego a esto le sigue una intensificación que hoy no viene el caso, pero insisto, siguiente acumulación que empieza la semana que viene, en la que ya vamos a respetar el contexto de reps que incrementan, intensidad que se mantiene siempre más o menos baja, volumen que se va construyendo semana tras semana, pero esta vez en acumulación 2 ya con intervención de algún movimiento, sobre todo isometrías. Vamos a trabajar mucho con isometrías, que es un tipo de trabajo que no te va a subir tanto pulsaciones, que te va a generar algún tipo de fatiga muscular, pero si vienes de este trabajo te va a permitir trabajar más o menos bien. Si vienes de esta primera acumulación te va a permitir trabajar más o menos bien, y sobre todo nos va a ayudar ya, ahora sí, a hacer el paso a la última acumulación, que ya va a ser con ejercicios con interferencias propias del CrossFit, pero esto supongo que lo iremos explicando más adelante. Entonces aquí os dejo como ejemplo qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, ¿vale? También nos hemos planteado este año con una voluntad muy firme el hecho de ser muy, muy pedagógicos, muy didácticos con todo lo que estamos haciendo y explicar por qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces sirva este vídeo como para quien sea, le puede ayudar para lo que sea. Si os queréis coger este ciclo y probarlo, para mí no hay ningún problema, evidentemente. Y sobre todo sirva este vídeo también pues para rendir un más que sincero homenaje a toda esa gente que ha pasado por este ciclo y han cosechado mejoras del 100% o más, que para mí es no sé, es de las cosas que más me llenan de orgullo de este trabajo. Poder ser testigo de mejoras tan grandes como estas. Así que con esto me despido, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos